Hola queridos estudiantes, espero que estén todos muy bien. Voy a hacer un recorrido por las clases del Seminario de Literatura Infanto-Juvenil que corresponde a nuestras clases del tramo 2. Allí les estoy proyectando en pantalla compartida el índice de las clases y vamos a pasar revista a lo que hemos visto, a la bibliografía obligatoria y a la modalidad que podrá adoptar el coloquio. Tenía pensado hacer esto con ustedes en la última clase, pero por las cuestiones meteorológicas lamentablemente se vio suspendida, entonces le grabo esta clase que de paso les va a servir a ustedes para volver a escuchar este video al momento de la preparación. Bueno, entonces en las clases del tramo 2, ahí les estoy mostrando la primera, ¿no? Esta fue nuestra presentación del seminario, donde se hablaba de algunos textos que íbamos a leer, algunos los hemos podido leer, otros no. Se adelanta la modalidad de trabajo, las temáticas y algo de la bibliografía que de todas maneras siempre está en archivos. En el caso del texto de Bashur cuentan con el link que lo tienen acá y también está en una de las actividades de consolidación. Luego nos adentramos en la clase siguiente, que es una clase sobre el cuento tradicional maravilloso de autor y moderno, un breve recorrido. Pero antes de esta clase del tramo 2, ustedes tienen el trabajo con el texto de Ana Garralón, que yo ahora les voy a mostrar un handout con el que estuvimos trabajando en clases presenciales. Esperen que este no es. Ahora ya se los muestro. Aquí está. Bueno, este fue uno de los materiales que yo les compartí, donde aparecen algunos momentos, autores así muy relevantes, retomados del texto de Ana Garralón, y algunas otras cuestiones que yo fui incluyendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los derechos del lector básico, quién fue quién a la hora de esa gran mutación. ¿Mm? Se pasa revista, por ejemplo, a las cuentistas de la media de seda, ¿Mm? eh, algunas en contra de los cuentos de hadas, ¿no? Hemos ido siguiendo, no voy ahora a desarrollar de nuevo lo que ya explicamos, pero simplemente para que vean estas imágenes, esta especie así de recuadros, de viñetas, en las que hicimos hincapié. Y ustedes llevaron adelante un trabajo, también en el marco del seminario, donde se dividieron los capítulos de la historia de Garralón, y los expusieron. Entonces lo que yo hice fue seleccionar así algunos momentos como muy importantes. Ahora les voy a mostrar otro que es también así como muy importante en el que yo me detuve. Aquí voy, sobre el que habíamos conversado bastante. Ahora vamos. Eh, a ver, aquí está. Aquí está. Es Karl May. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho acerca de los conquistadores, acerca de este escritor alemán, ¿no? Entonces, recuerden que fue un recorrido que amplió la historia portátil de la literatura infanto-juvenil de Garralón, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con las clases. Volvemos entonces al aula virtual. ¿Mm? Ahí volvemos. Y aquí en esta clase lo que hice yo fue retomar algunas ideas de un texto de Teresa Colomer que ustedes tienen en la sección archivos. Si van a la sección archivos,
van al tramo 2 y van a tener acá, miren que se va a abrir, aquí está el texto de Teresa Colomer, la enseñanza de la literatura como construcción de sentido. Y también tienen el texto de Anna Leifstein, que también yo retomé para la escritura, para esa clase, ¿no? Entonces, en esa clase sobre el cuento tradicional, maravilloso y moderno, se retoma, se explica lo que dicen las autoras y además ustedes cuentan con un excelente video que está acá abajo, que les recomiendo que lo vuelvan a visualizar, de Noel Donantuoni, una colega, y también que también retoma las ideas de Colomer y todo ese marco histórico y cronológico que tienen que tener en cuenta, que tienen que conocer. Y aquí yo les puse otro recurso que ahora vamos a compartir. Bueno, no se está abriendo este recurso, no importa. Después se los voy a volver a acercar en tal caso, pero no es otra cosa más que lo que ya dice la autora en ese video que les estaba comentando, ¿sí? Bueno, esperen que ahora volvemos al aula virtual. Pero insisto en que retomen el video de Noel porque vuelve sobre esa línea cronológica de base, sobre la diferencia entre cuento tradicional, maravilloso y moderno, que por otra parte yo voy definiendo, ¿no? Por ejemplo, el cuento maravilloso, que son parte, claro está, de la formación en la vida de los niños, quienes no los conocen, son cuentos de tradición oral, ¿sí? Tiene esos típicos inicios como había una vez o en un lugar muy, muy lejano de aquí, ¿no? Que hace que la acción transcurra en un tiempo y un espacio indefinidos, lo que acentúa justamente ese mundo de maravilla. Uno sabe que ese tiempo es lejano y que hubo una vez en que eso ocurrió, pero no sabe exactamente cuándo, ¿no? Bueno, Bruno Bettelheim, si tienen oportunidad de leer algo de Bettelheim, sería maravilloso, es defensor de estos cuentos. Fue el autor que señaló que estos cuentos son a la vida del niño lo que los sueños son a la vida de los adultos, ¿sí? Y amplió el concepto como una especie de escape de la realidad, ¿no? Como que a los niños les permite subsistir en un mundo que les resulta complejo, que los prepara a los niños, si se quiere, para las adversidades, los miedos y los terrores de la vida. Otra particularidad de estos cuentos maravillosos es que los personajes siempre aparecen como con un binarismo inherente, son opuestos, contradictorios, el bueno y el malo, por ejemplo, la princesa y la bruja, el bello y el feo, estoy pensando aquí, por ejemplo, en el patito feo, y en tantos otros cuentos, como por ejemplo en La Cenicienta. Cenicienta es bellísima y las hermanastras son espantosas. El bueno y el malo, bueno, aquí está la historia de Mark Twain, ¿no? Historia de un niñito bueno, historia de un niñito malo. Aquí están esos fuertes contrastes, ¿verdad? Blancanieves y la madrastra, bueno, un sinfín de ejemplos que podríamos mencionar y que ustedes pueden tener a mano al momento del coloquio. Ahora cuando vayamos a esa parte de cómo preparar el coloquio, esto se va a entender más. Pero también el cuento maravilloso hace uso de otras fórmulas que no son solo de inicio, ese había una vez que abre allí esa puerta a la magia, sino cierres también muy prototípicos, como por ejemplo colorín colorado, este cuento se ha terminado, ¿no? Y el final, en general, es siempre feliz,
porque el bien triunfa sobre el mal. Son cuentos que también son muy reparadores en este sentido, ¿sí? Y que también podría discutirse esta felicidad de los cierres. La literatura de autor ya tiene como destinatario al niño, ¿no? Hay un especial cuidado por las características psicológicas del niño. Surge también, claro, está con el auge de la psicología, entonces ya se sabe más al respecto, y es el momento en el que hay una gran producción de textos infantiles que responden justamente a las demandas del público infantil, ¿sí? Otra característica es que estos autores se hacen conocidos, que hay un cuidado con las imágenes, con las descripciones y muchos recursos retóricos, muchas estrategias literarias se ponen en juego en ellos, todo un lenguaje poético, claro, eh, y un cuidado en relación con toda la selección léxica y con los temas. A diferencia de los textos tradicionales, que se difunden siempre por tradición oral, estos cuentos no tienen diferentes versiones porque una vez publicados se difunden sin cambios a través de los años. En cambio, los cuentos tradicionales tienen muchísimas versiones, ¿no es cierto? No sabemos nada de los originales, porque como fueron transmitidos por la tradición oral, esas primeras versiones no las conocemos. Lo que conocemos son las primeras versiones escritas. Y lo que tiene también la literatura de autor es que se apega a lugares conocidos por los niños, cercanos, a los juegos de los niños, al ambiente familiar, a, digamos, a ciertas costumbres, hábitos y particularidades en común de todos los niños y a situaciones, a hechos que le acontecen a un niño. Por ejemplo, la llegada de un hermanito, por ejemplo, la mudanza, por ejemplo, el primer día de clase, ¿no? Eh, el cumpleaños, eh, en fin, ese tipo de relatos eh, que tienen en cuenta los modos de vida eh, de más o menos, no sé si todos los niños, pero de una gran parte de los niños. El cuento moderno, el cuento moderno ya está más aún dirigido a los niños. Y no hay reglas, ¿no? Yo aquí lo destaco en negrita. No hay reglas que puedan encasillar las preferencias como si todos los niños de determinada edad fueran igual. En ese sentido, entabla una serie de diferencias con el cuento, con la literatura de autor, ¿sí? Aquí les leo una cita de Elsa Bornemann que yo incluí en la clase y que dice así: no es posible clasificar con demasiado rigor el material narrativo encasillándolo con exclusividad para determinada etapa evolutiva, ya que cada niño no es un individuo y como tal ya que cada niño es un individuo y como tal también responde a características de personalidad que le son propias y de las que ha de depender su acaso temprana elección de un cuento que el antólogo supuso adecuado para los mayorcitos o la tardía preferencia por otro que tal vez fuera escogido para los más pequeños. Tales clasificaciones implican casi siempre el riesgo de ser tomadas al pie de la letra por los adultos, y los chicos se privan así a menudo de conocer hermosos cuentos. Por eso, y a propósito de esta afirmación y de este análisis de Elsa Bornemann, las editoriales son las que determinan a veces para qué edad son convenientes tales o cuales libros, pero en verdad los niños pueden leer los textos de diferentes modos a cualquier edad. No habría que dejarse llevar por si el texto es largo, por si las ilustraciones son complejas, por si hay digresiones, por si hay más de 3 momentos, porque a cada edad, en cada momento de la infancia,
siempre se puede hacer una lectura en relación con esa edad, ¿no? En relación con los gustos y también aquí, claro está, cobra un papel muy importante el mediador, el adulto como mediador, ¿sí? Por otra parte, sigo aquí escribiendo en la clase, es importante analizar los libros que en la actualidad el mercado editorial ofrece, que si bien son atractivos visual, táctil, auditiva o olfativamente, es decir, son objetos sofisticados, incluso algunos tienen sonidos, texturas y perfumes, no garantizan la calidad del texto. Porque aquí de lo que estamos hablando es de literatura. Entonces, los textos a veces pueden ser muy atrayentes visualmente y hasta táctilmente, pero eso no quiere decir que la historia que en ellos se cuenta sea una historia que tenga calidad, que esté atravesada estéticamente y que haya un propósito estético y literario, ¿sí? Muchas veces este tipo de libros o de libros objetos, que se venden mucho, claro, dejan en un segundo plano a la literatura, ¿no? Por eso escribí acá que este material se asocia más con un juguete que con un libro, ¿sí? Para enseñar la diferencia entre texturas, bueno, no haría falta un texto literario, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estos textos tienen una apariencia de literarios, pero en realidad quieren enseñar otras cosas. Y aquí ya vamos avanzando con un problema que yo les presenté en la primera clase, que ya está en la presentación, un problema propio de la literatura infantil, y es que en todas las épocas, tiempos y lugares se la ha usado para enseñar conceptos, contenidos, ideas, valores que tienen que ver con otros sistemas, con otros propósitos que exceden lo literario, ¿sí? Ese es un problema donde interviene el mercado, donde interviene la escuela, donde intervienen los docentes, eh, y que todo el tiempo tenemos que estar allí atentos a que eso no ocurra, ¿no? Bueno, em, bueno, después tenemos aquí el video de Noel, del que les hablé. Vuelvan a recuperar los contenidos del video de Noel, porque amplía algunos de la clase y retoma el texto de Colomer, como ya les comenté, ¿sí? Bueno, aquí les leo este párrafo que cierra el desarrollo de la clase. Con Perrault se inicia la tradición de escribir cuentos de hadas para niños. Hasta entonces el público de los cuentos no era especialmente el infantil. Esta tradición, que irá desplazando a la de escribir cuentos para un público más amplio, procede de un interés por la educación infantil que se puede entroncar en cierto modo con las fábulas y los exempla medievales, los exemplum, ¿no? Los ejemplos. La intención educativa de Perrault hace que edite los cuentos de la tradición popular de acuerdo a sus intereses pedagógicos y estilísticos para moldarlos a todos los patrones que exigía la época de Luis XIV, ¿no? Entonces aquí también hay toda una problemática que retomamos, o sea, que retoma Ballur, por ejemplo, en su texto sobre las zonas inquietas, ¿no? Y que retoma Carranza en esos dos artículos que habíamos estado analizando, donde ella justamente describe de qué modo parodia Mark Twain a los libros dominicales, ¿no? Con los que se educaba a los niños, ¿sí? Es decir, que estos problemas de la literatura los hemos visto en distintos momentos, en la historia portátil de la literatura de Garralón, en esta clase sobre el cuento tradicional, maravilloso y moderno, donde se retoman las ideas de Colomer, y en las últimas clases también, ¿sí? Bueno, dentro de la bibliografía de la clase, yo puse, como en todas las clases, bibliografía que no es la obligatoria, pero si ustedes quieren leer algo más, bueno, aquí tienen algunas sugerencias para ampliar el saber
o profundizar algún concepto que ustedes deseen. Este que está acá arriba, la enseñanza de la literatura como construcción de sentido, y que también está en archivos, es un texto que además sirve para la didáctica de las prácticas del lenguaje y la literatura, que se comparte con esa cátedra. Y este sí es un texto obligatorio, de lectura obligatoria. Van a ver que Noel lo retoma. Luego tuvimos la primera actividad de consolidación, donde ustedes tenían que leer justamente el texto de Ballur, Nadar en aguas inquietas, una aproximación a la poesía infantil de hoy, que pertenece a la revista Imaginaria. Allí está el link. Y tenían que seleccionar 2 o 3 párrafos que incluyeran nociones y conceptos relevantes para el desarrollo de la temática. Después los leímos en la clase presencial e hicimos un comentario. Y tenían que escribir ese comentario, ¿no? Es decir, a partir de 2 o 3 párrafos seleccionados donde estén los conceptos relevantes, escribir allí ese comentario, comentar esos párrafos. No tanto en relación con la experiencia personal de lectura, sino en relación con la temática del seminario, ¿no? Algunas de esas notas también las podrán retomar para volver a leer, para el momento de estudio, de preparación del coloquio y también para preparar el coloquio, ¿no? Esa es la idea. Y sería conveniente que si se reúnen en grupos, cuando preparen el coloquio, intercambien estas notas con ustedes y vayan completando. Bueno, la otra clase es esta clase donde nos dedicamos a literatura y ESI. Estas dos clases, las 6 y las 7, también forman parte del recorrido de enseñanza de la materia didáctica de las prácticas del lenguaje y la literatura, ¿no? Entonces allí ya tienen una ventaja, una parte de la materia ya recorrida. Bueno, estas clases, como casi todas, se dieron de manera presencial y luego yo las subí al aula virtual. Nos centramos en 2 preguntas: cuáles son los aportes de la literatura a la ESI y qué aporta la ESI a la enseñanza de la literatura, y después hicimos en otra clase algunas sugerencias para abordar la ESI desde la literatura. Recuerden que partimos de algunos presupuestos teóricos que pertenecen a Raymond Williams y a Valentín Voloshinov, ¿sí? Los dos enmarcados en una perspectiva sociocultural, en el materialismo cultural, y también recurrimos a Michelle Petit, la antropóloga francesa. Trabajamos con algunas citas, ¿no? Aquí tienen una de Petit. Que me parece muy interesante, y el recorrido por esas citas nos sirvió justamente para responder a una de esas preguntas iniciales, ¿sí? Las citas son importantes porque justamente permiten ver qué le aporta la literatura a la ESI. También recurrimos a otros autores argentinos recientemente fallecidos, autores brillantes de crítica literaria, pero también de literatura, de esta colección de libros de la editorial Ampersand, porque justamente en estos textos, tanto Noé Trick como Silvia Molloy, recuperan esos momentos en los que se convirtieron en grandes lectores, cuando descubrieron la literatura, y ese descubrimiento tuvo que ver con el secreto, con el espacio de intimidad, ¿no? Con el hecho de encontrar modos y formas de leer, justamente con el espacio íntimo, ¿no? Asociado a la curiosidad y el placer que tiene que ver con la lectura literaria, ¿no? Entonces, para pensar la literatura recurrimos a Valentín Voloshinov y a Raymond Williams. Y para pensar en otro concepto, que es otro de los presupuestos teóricos, que existe una lectura literaria, nos concentramos más en Michelle Petit, en Silvia Molloy y en Noé Trick,
para ir pensando siempre esa respuesta a la pregunta que aporta la literatura a la ESI, ¿sí? Y aquí hay algunas citas de los libros de Molloy y de Noé Gittrick que leímos. Fue una clase que dimos con la ayuda del televisor, me acuerdo. Aquí voy avanzando. Después nos detuvimos en algunos recortes de periódicos, ¿no? Sobre una noticia que tuvo mucha resonancia, ¿sí? De un hecho que ocurrió en Neuquén sobre un abuso sexual, ¿sí? Ustedes lo podrán leer, seguramente si están viendo esto ahora lo van a recordar, ¿no? Porque la jueza en ese momento hizo que se escuchara una canción del grupo Canticuénticos, que ayudó justamente a destapar, ¿sí? Un caso de abuso sexual, como dice uno de los titulares. Bueno, yo aquí explico ese contexto. Y sintetizo aquí cuáles son los aportes de la literatura a la ESI, ¿sí? No voy a volver ahora sobre ellos para que este video no sea muy largo. Luego nos centramos en la pregunta inversa, ¿no? ¿Qué aporta la ESI a la enseñanza de la literatura? Les mostré un caso de cómo se enseñaba antes literatura, antes de que estuviese la ley sobre ESI, lo analizamos y propusimos otro concepto, el de gafas violetas, de la escritora Gemma Lienas, y abordamos también el concepto de performatividad, de identidad de género y de performatividad, a partir de la mano de, bueno, de su creadora, de Judith Butler, en su texto El género en disputa, y ahí hicimos un alto en el camino para escuchar una explicación más completa y que se entienda mejor el concepto de performatividad de género que viene del ámbito de la filosofía que también estuvimos discutiendo en el aula presencial, ¿sí? Yo les propuse hacer un pequeño ejercicio de colocarnos esas gafas violetas con un texto de Sacheri, ¿no? Porque la idea era justamente, la consigna era detectar expresiones y representaciones del modelo heterosexista, ese del que habla Butler y del que se habla también en la ley de ESI, y después lo que ustedes van a encontrar aquí indicado coloreado con violeta son esas expresiones donde justamente puede verse la constitución de la familia, la asignación de los roles, los espacios asignados a varones y mujeres, las responsabilidades, el modo en que se incluyen otras sexualidades, ¿no? O sea, esas expresiones que dan cuenta de ese modelo heterosexista y que la ESI, que es un modo de leer, impulsa. Bueno, la ESI le aporta eso a la literatura, un modo de leer, ¿no? No haría falta entonces tener textos específicos sobre ESI, sino que toda la biblioteca queda impactada con estos nuevos saberes, con nuestros modos nuevos, novedosos y mucho más inclusivos de entender el mundo, la sexualidad y el género, ¿sí? Por ejemplo, dimos varios casos, analizamos varios casos en el aula virtual. Bueno, aquí está la bibliografía. La bibliografía que yo usé para la clase, y si ustedes van a archivos de la clase 6, del tramo 2, tienen la bibliografía obligatoria, que también se recuperaba en una de las actividades de consolidación. Aquí está. Es este texto de Graciela Morgade, es solo el capítulo 1, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Seguimos adelante. Bueno, justamente después de la clase 6 tuvimos la actividad de consolidación que consistió
en visualizar algunos videos, uno de la TV pública, otro que se llama Cuerpos no binarios e identidad queer, donde se retoma este concepto de queer que ya había trabajado Butler y otros autores, pero que allí queda bien en claro qué es, ¿no? Y una sugerencia, ¿no?, de mirar la película XXI de la directora Lucía Puenzo, que es también la escritora que, eh, del libro que filma, ¿no? Ella es la escritora y es la directora de la película. Yo les había dejado un enlace para que vean al menos un tráiler, ¿sí? Y bueno, funcionó también muy bien esa actividad de consolidación. Tenían que hacer notas también. ¿Mm? En algunos casos, voy a volver un poquito hacia atrás, perdón. A ver. En algunos casos de esas notas, esperen que voy acá. A ver, acá. Acá estamos. ¿Mm? Tenían que hacer notas de trabajo, ¿eh?, sobre aquellas ideas que les resulten valiosas o las dudas y preguntas que surjan. ¿Mm? En algunos casos vincularon con acontecimientos personales. No es que esté mal, pero es otro tipo de nota, ¿no? No es que esté mal, pero no es un tipo de nota que ponga en relación conceptos del seminario, ¿sí? Eh, Podría formar parte de un diario de lector, por ejemplo, ¿sí? Lo esperable en una nota de trabajo en el marco de un seminario, y esto yo en algunas clases presenciales insistí en este tema y en algunas devoluciones también, lo esperable es que las notas, que mientras uno está leyendo un texto, mirando un video, pueda relacionar eso que veo, que lee, con conceptos que ya tiene elaborados, ¿no? O con puntos de vista distintos en relación con diversos textos. Es decir, las notas tienen que alentar la construcción del saber, ¿no? Tiene que favorecer el mundo de relaciones que se establece con la lectura. Y eso también incluye hacerse preguntas, eh, colocar dudas, ¿no? Hay algunas notas maravillosas y otras que van más por el lado de la experiencia personal. Ahora vamos a la clase 7, donde ya nos enmarcamos en el enfoque de género, en la perspectiva de género, que es uno de los ejes de la ESI. Esta clase está dividida en dos partes, ¿no? La primera y la segunda. ¿Mm? Bueno, y aquí dos cuestiones, ¿no? Dos intereses. Discutir los saberes que se han incluido como legítimos, ¿no? O sea, en la lengua y en la literatura hay una reflexión epistemológica también en torno a la ESI que nos permite discutir dos cuestiones. Cómo se construyeron los saberes legítimos, y esto implica revisar las tradiciones de la literatura, de la crítica literaria, de los estudios lingüísticos, y cómo se fue construyendo el saber disciplinar, ver qué teorías se incorporaron y cuáles quedaron excluidas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía acá que podemos preguntarnos por qué en la tradición académica en torno a la literatura, históricamente, se legitimaron los supuestos de la teoría de la recepción, de la escuela de Constanza, ¿no?, allá en Alemania, y no se incluyeron exponentes de la teoría literaria feminista, ¿no?, como Ellen Hooks, por ejemplo, quienes recuperan justamente esta figura de mujer en la historia de la literatura, ¿no? Bueno, es una clase para leer con tranquilidad, muchas de las cuestiones ya las hemos discutido y el objetivo de esta clase es pasar revista a lo elaborado, a lo abordado, a lo construido entre todos. Y otra cuestión es
la de legitimar las lecturas de las y los estudiantes desde sus propios saberes e identidades sexuales. Y esto me preocupa más, ¿no? Porque esto lo permite la ESI, pero hay que poder hacerlo, ¿no? Hay que poder reconocer que los saberes que median las prácticas de lectura, de escritura y de oralidad se construyen en diálogo y en relación con las y los estudiantes y sus saberes plurales, ¿sí? Por eso es fundamental la escucha, ¿no? Acá hay que tener una escucha atenta, amorosa, que permita la circulación. O sea, esto no es nuevo y no tiene solo que ver con la ESI, tiene que ver con cualquier acto de enseñanza, ¿sí? Pero como es un tema que puede ser muy complejo para los jóvenes y es un tema sobre el que todavía y durante mucho tiempo vamos a estar todos en las preliminares, ¿no? Todos tenemos que aprender mucho sobre sí, porque hay un antes y un después en cuanto a las formas de enseñar, y no solo prácticas de lenguaje y literatura, sino cualquiera de las disciplinas que se enseñan en la escuela, ¿no? Em, Vimos acá una cuestión que tiene que ver con la lupa de género, con aquello que nos permite hacer la lupa de género, que es justamente ampliar las decisiones didácticas que tomamos como docentes, ¿sí? Por ejemplo, en relación con el corpus de textos que leemos, en relación con las consignas que les damos a los chicos para leer y para escribir, con las maneras en las que vamos a intervenir, con el tipo de lenguaje que vamos a usar. Por ejemplo, convendría cada tanto no usar un lenguaje sexista. Y yo aquí, para profundizar, les puse sobre el enfoque de género el modelo hegemónico, ¿no? En los cuerpos sexuados, ¿sí? Pienso que tal vez algunos de estos materiales, como en un momento una de ustedes comentó, que estas imágenes que aparecen en las clases también constituyen herramientas, ¿no? Constituyen materiales, más que herramientas, materiales para trabajar en el aula de escuela secundaria, ¿sí? Por ejemplo, esta está buenísima, ¿eh? Esta, que es más humorística, ¿no? La idea es ir viendo cómo la mirada hegemónica sobre los cuerpos no solo está determinada por el género, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que un cuerpo es normal? Bueno, que un cuerpo es blanco, joven, en realidad de clase media. Bueno, hay bastante aquí para ver. Hay un concepto ahí, una cita de Femenías que a mí me interesó incluir, ¿no? Yo aquí les recomendé una serie que para mí es maravillosa y que les recomiendo que visualicen. Es muy interesante para trabajar el tema de otras masculinidades, no solo eso, ¿no? Se trata de Mad Men. eh, no sé si la han visto, pero bueno, es muy recomendable. Bueno, pensar desde un enfoque de género también implica considerar estos aspectos, ¿no? De las nuevas masculinidades. No solo hablamos de mujeres y de niñas, ¿sí? Porque el patriarcado no anida solo en cuerpos de hombres, en cuerpos masculinos, ¿sí? Bueno, entonces estos otros aspectos, como el de las nuevas masculinidades, condicionan nuestra experiencia como sujetos sexuados. Por ejemplo, las adscripciones de raza, de edad, de clase social, de territorio, entre otras. Es un tema muy complejo, ¿sí? Y aquí hay un concepto que a mí me pareció muy valioso, que es el de interseccionalidad, que les pido que lo retomen y que me parece que fue muy productivo en el aula. Y este video también ayuda a captar el sentido de este concepto, ¿sí? La intersexualidad se define como una variación sexual, corporal e identitaria de las personas que no se encuentran anatómicamente definidas por sus cromosomas, sus órganos sexuales y o su genitalidad, dentro de las categorías que constituyen el sistema binario varón-mujer. Este concepto de intersexualidad a mí me parece que es muy productivo a la hora de analizar, por ejemplo, Orlando,
la película que está basada en el libro de Virginia Woolf, o si se quiere también XXI, la película que antes mencionamos de Lucía Puenzo. ¿Mm? Bueno, espero que disfruten, que hayan disfrutado de la lectura de estas clases, tanto como a mí me gustó darlas y escribirlas. Aquí está la otra, la segunda parte, donde aparecen las sugerencias para abordar desde en la literatura teniendo en cuenta la ESI. No tanto a partir de la ESI, sino teniéndola en cuenta, ¿no? Y aquí se recomienda no hacer actividades deteccionistas. Esto serviría no solo para el abordaje de una literatura que tiene en cuenta la ESI, sino en general para la literatura, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en la materia didáctica. Hicimos referencia a los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, justo a la parte donde nos hace recomendaciones para conformar corpus de textos literarios, ¿sí? Y aquí yo les puse esas partes. Luego recordamos los ejes conceptuales de la ESI, y yo les hice una propuesta para concentrarse en los siguientes ejes para justamente elaborar corpus con esas recomendaciones de los lineamientos. Y aquí está la deconstrucción de los roles tradicionales de género, las disidencias sexogenéricas y las problemáticas en torno de las sexualidades y del heteropatriarcado. Y aquí explico por qué me parece que estos ejes podrían ser productivos, ¿sí? Y les doy algunos ejemplos de cada eje, que también los trabajamos en el aula presencial. Por ejemplo, reproche, ¿no? El reproche, que es un texto breve de Fontana Rosa. Aquí yo coloqué un fragmento de Abuelita, usted es lesbiana, que pertenece al texto Amora. Después hay otro de Galeano, La autoridad, para trabajar las problemáticas en torno de las sexualidades y el heteropatriarcado, ¿no? Y les fui haciendo una serie de sugerencias teniendo en cuenta 3 niveles de complejidad, también para cada una de esas propuestas, para la deconstrucción de los roles de género, para las disidencias sexogenéricas y para las problemáticas en torno de las sexualidades. Y aquí extraje un fragmento de la novela El niño pez, también de la autora Lucía Puenzo, que también tiene una película muy valiosa y que me parece que sería muy rica para trabajar en el aula. Es una novela muy poética, muy intercultural, donde se abordan cuestiones muy interesantes. Es una historia de amor entre dos chicas. Y es también una historia de abuso sexual, de abuso en varios sentidos. Pero lo interesante es que no es una novela que está pensada para dar clase o tratamiento de esos temas, sino que el trabajo con el lenguaje aquí es lo central. Es una historia que está narrada por un perro. También hay una amplia tradición, bueno, ahora que lo pienso tampoco tan amplia, pero hay varios textos que están narrados por animales, por perros. Uno podría, por ejemplo, organizar algún itinerario de lecturas con textos donde los narradores no sean vivientes humanos, ¿sí? Otro texto para mí novedoso de Dalia Rossetti es Dame pelota, donde aparece el fútbol en el ámbito femenino. Bien, la otra clase, a ver, ¿qué tenemos? Tiene que ver ya con la última parte del seminario, que tiene que ver con literatura infantil y representaciones de la infancia, donde aquí aparecen los 2 artículos de Marcela Carranza. Uno de ellos se llama Un libro poco edificante, Historia de un niñito bueno, Historia de un niñito malo, de Mark Twain, y el otro, que lo leímos también con ustedes, La literatura al servicio de los valores o Cómo conjurar el peligro de la literatura. El primero, un libro poco edificante, no lo llegamos a leer porque, bueno, no hemos tenido tiempo, pero ustedes podrán leerlo
porque no presenta ninguna dificultad y yo lo retomo en mi artículo donde pongo en juego el artículo de crítica literaria de Marcela Carranza con otro libro álbum, Petit el monstruo, de la autora Isol, y los problemas de infancia, ¿no? Y los problemas de infancia. Y aquí les dejo también el link para uno de los textos de Carranza y el otro está en archivos, como mi artículo y también un audiolibro de Petit el monstruo. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir esto y ahora vamos a pasar a compartir algunas orientaciones para la preparación del coloquio. Bueno, pueden presentarse en grupos de acuerdo a cómo ya están organizados, es decir, de acuerdo a cómo ya venían organizados en el seminario de alfabetización. Podría ocurrir que a lo mejor no se presentan todos y que en una instancia se presenten 3, en otra instancia se presenten 4, es decir, que no todos quieran presentarse en la misma fecha por distintos motivos. Esa es una elección de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, podrían presentarse en grupos más pequeños a partir del que ya tienen conformado. Otra opción es que, bueno, que si no se pueden presentar en las primeras instancias y los compañeros van dando la materia y uno no la ha podido dar, bueno, de última se presentará después solo, tampoco es un problema. Es necesario conocer la bibliografía obligatoria de todas las clases del tramo 2 que se encuentran en la sección archivos y en algunos casos con acceso a partir de los links que están incluidos en las clases o en las actividades de consolidación. Para acceder al coloquio es preciso tener aprobadas todas las actividades, ¿no? Que serían la exposición sobre el texto de Ana Garralón y también las actividades de consolidación, ¿sí? En estos días les voy a enviar un breve informe con las calificaciones, porque en el aula virtual aparece, digamos, la valoración conceptual, excelente, muy bueno, bueno. Entonces yo eso ahora lo tengo que transformar numéricamente, como ya hice con el seminario anterior. Y les llega también por el aula virtual. Para el día de coloquio deben conocer los contenidos desarrollados en todas las clases presenciales y virtuales y la bibliografía. Pueden optar por distintos recorridos para dar inicio a la conversación. Por ejemplo, pueden empezar por el cuento tradicional maravilloso de autor y moderno y hacer relaciones con la historia de la literatura infanto-juvenil a partir del texto Historia portátil, el que acá corrijo este error, Historia portátil, saco la bastardilla y hago los 3 puntos de Ana Garralón, ¿no? Entonces la idea es no desarrollar un texto clase, ni un artículo, sino desarrollarlo estableciendo relaciones con otro, ¿sí? En este caso deberían retomar los textos de Teresa Colomer y el de Lepstein, ¿no? Pueden recorrer el catálogo también de la colección Leer Abre Mundos y leer algunos textos para el nivel inicial y primario para describir las posibilidades de abordaje en las aulas en relación con el marco teórico que definen Garralón, Colomer y Lepstein. Esta es una posibilidad, ¿no? Venirse con algunos textos que sean tradicionales, maravillosos, de autores y modernos, y fundamentar con el marco teórico cuáles son los rasgos de esos textos que lo hacen ser un cuento tradicional, maravilloso o moderno, ¿no? Ese podría ser un aporte de parte de ustedes, como hice yo cuando llevé esa mesa de libros,
y leímos algunos libros álbumes y otros que no eran libro álbum, sino que eran libros ilustrados, bueno, recuerden eso. Otra opción, son opciones que yo les doy, ¿no? Otra opción es seleccionar las clases que vinculan la literatura con la ESI y a partir de la bibliografía obligatoria y de las propuestas de trabajo que analizamos en el aula, tanto en el aula presencial como virtual, pueden construir un itinerario de lectura que ponga en juego la perspectiva de género. En tal caso, es importante recuperar el marco normativo y pedagógico de la ESI y profundizar en los conceptos abordados. Por ejemplo, performatividad, intersexualidad, ¿no? Entre otros que también incluimos en esas clases, ¿sí? Y la tercera opción que se me ocurre consiste en centrarse en los dos artículos de Marcela Carranza y el texto Historia de un niñito bueno, Historia de un niñito malo de Mark Twain, como también en el artículo de mi autoría, que dialoga con el de Carranza y con el libro álbum Petit el monstruo de Isol. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, pueden establecer una relación con conceptos de historia portátil, de Garralón, y con las variantes de los cuentos que explica Colomer. ¿Sí? En cualquiera de estas opciones para preparar el coloquio, tengan en cuenta que puede haber preguntas de relación con los textos de la bibliografía obligatoria para justamente avanzar en la conversación que todo coloquio requiere y en la puesta en juego de los conocimientos que es propia de un seminario, ¿no? Calculamos 40 o 45 minutos de tiempo para cada grupo, pensando que pueden presentarse 3, 4 estudiantes. A lo mejor nos lleva un poquito más, dependiendo de la cantidad de estudiantes que se presenten por grupo, ¿sí? Pueden contar con algunas fichas, ayuda a memoria, y si fuese necesario, con los textos literarios, por si quieren leer algún fragmento para ejemplificar aspectos que les interese destacar. Por último, voy a subir, aquí lo estoy escribiendo, voy a subir una clase donde retomo las particularidades del libro álbum. Aquí lo estoy escribiendo. Eh, para, para profundizar el análisis, ¿no? El análisis de estos textos. Y ver las diferencias también con el libro ilustrado. Seguramente voy a trabajar Madre Chillona, de Jutta Bauer, Secretos de Familia, de Isol, y La Bella Griselda. Voy a hacer un trabajo de lectura en una clase de estos libros y los voy a analizar y hacer algunos interrogantes que creo que a ustedes también les pueden resultar útiles, ¿sí? Para acompañarlos en este cierre. Bueno, recuerden que pueden pueden hacer todas las preguntas que quieran por mensajería, también por WhatsApp, no hay ningún problema y nos vamos a estar viendo todavía durante algunas semanas más. Así que espero que este recorrido les haya parecido claro. Yo les propuse estas 3 opciones de coloquio, pero si ustedes quieren proponerme algún otro recorrido para empezar el coloquio, bueno, yo los escucho. También podemos incluir alguna idea que a ustedes se les ocurra que sea de su interés. Bueno, les mando un beso muy grande.
Nos vemos pronto.